Entonces, pues ya eso no es o no implica mayor aprendizaje en cuanto a programación. Ya lo que vimos hasta la clase pasada, donde vimos pues ya vimos macros, procedimientos y también hicimos un ejemplo que lo resolvieron, lo trataron de resolver durante la clase y al final les di la solución que yo propuse y se los expliqué. Pues yo creo que sí, ya se cumplió todo. Entonces es hora de hacer la práctica. De hecho, la parte de comunicación de entrada y salida, pues ya le corresponde otra práctica aparte. Entonces, pues esta solo evalúa lo que hemos visto hasta ahorita de programación. Bueno, ya son 15, pues sí, ya son al menos, un poquito menos de la mitad. Eh, bueno, la práctica, como les decía, la práctica 3 es programación básica del procesador 8086 en ensamblador. El objetivo es elaborar un programa de aplicación práctica en el ensamblador para el microprocesador 8086, utilizando pues lo que ya sabemos hasta ahorita. El material de equipo, pues ya saben, la computadora, el acceso a internet, pues el emulador. El marco teórico serían las clases 16, 17 y posteriores que vimos mediante Zoom. Y el desarrollo es solo es un punto. Bueno, son dos, pero la otra es una pregunta. El primer punto es, deben elaborar un programa en ensamblador para calcular el factorial de un número entre 0 y 8. El inciso A, pues son del inciso A al inciso D, son requisitos que debe cumplir el programa. El inciso A dice que los datos, tanto de entrada como de salida, deben recibirse mediante el teclado y observarse mediante la pantalla, respectivamente. O sea, no podemos declarar los datos, aunque solo es un número, entre 0 y 8, o sea, es un solo dígito, no podemos dárselo mediante una variable, sino tenemos que leerlo desde el teclado y pues es muy fácil, ¿no? Nada más hay que leer un carácter y convertirlo entero. Nosotros ya hemos hecho donde leemos dos caracteres o dos dígitos, un número de dos dígitos y lo convertimos a entero. Entonces esto pues sería muy fácil. Hasta aquí. En inciso B, hay que validar el dato de entrada para que si no se le da un número, muestre un mensaje indicando que el usuario cometió un error. El inciso C también debe validarse que el número esté en el rango solicitado. O sea, son números entre 0 y 8. Si queda fuera de ese rango, pues también que lo diga el programa, que mande un mensaje indicando eso. El inciso C, a ver, bueno, sí, perdón, es que también hay que validar que no, pero bueno, ahorita lo voy a explicar más abajo. Si el número que se da es el 9, porque el rango es entre 0 y 8, el 9 debería permitirse como un dato, pero al momento en el que ustedes le den el 9, el programa va a terminar. O sea, es la manera en que el programa va a saber que debe finalizarse, que debe finalizar la ejecución. Porque lo que se trata es de que, por ejemplo, les pide un número, le den el 3 y luego calcula el factorial y luego les pide otro número, calcula el factorial, otro número, siempre y cuando cumpla con los requisitos de ser validado como que esté dentro del rango y que sea un número. Y ya cuando le den el 9, pues se va a terminar de ejecutar el programa. A
Aquí está un ejemplo de la ejecución. Esa sería una sola ejecución, no serían varias. Sería una. Entonces ustedes ejecutan el programa y les va a aparecer la instrucción. Dame un número para calcular su factorial. Le dan, por ejemplo, el 4 y ya les dice que el factorial de 4 es 24 y les pide otro número. Le dan el 2 y ya les dice que el factorial de 2 es 2. Le dan otro número. Obviamente este número está fuera del rango. Debe ser entre 0 y 8 y el 9 para terminar. Entonces el número está fuera de rango. Lo dice aquí, le dan la R. Pues dice aquí, ese no es un número. Luego les dan el -3, pues el número está fuera de rango. Otra vez, dame un número para calcular su factorial, el 9. Y al poner el 9, el programa finalizaría. En el punto 2 de la práctica, nada más una pregunta. ¿Es posible modificar el programa para calcular el factorial de un número mayor a 8? Si la respuesta es sí, mencione lo que necesitaría para modificarle, para que lo haga. Y si la respuesta es no, diga por qué no es posible. Tomen en cuenta todo ahí. Y pues hay algunas notas de que no podrán usar la función AAM porque solo funciona para números de 2 dígitos. Ya lo saben. Agarra un número hexadecimal de 2 dígitos y coloca las decenas en AH y las unidades en AL. Entonces, a la hora de imprimir, pues va a haber números, por ejemplo, estos que tenemos aquí, son números pequeños, pero va a haber números que son más grandes cuando el factorial sea mayor. En la segunda nota deben incluir en el reporte todo el formato de texto y si está en formato de imagen, pues no va a ser revisado, pero lo han estado haciendo. ¿Qué otra cosa? Bueno, debe de tener, ya saben, portada, marco teórico, desarrollo, capturas de lo que hicieron, una breve explicación de lo que hicieron, el código en formato de texto y las conclusiones individuales. Por favor, no vayan a copiar los programas porque si detecto que se copiaron, pues se divide la calificación entre los equipos involucrados. Y finalmente les recomiendo usar macros y procedimientos para que se simplifique el trabajo y se lo puedan dividir mejor entre los que forman el equipo. ¿Tienen alguna duda? Creo que no, maestro. Todo quedó muy claro. Ok. Bueno, es una semana para terminar la práctica. Y también quería platicarles que con respecto a lo de las tutorías, ya me informó la coordinadora que pues ya se asignó el grupo. Entonces, pues ya oficialmente soy el tutor del grupo y voy a, como les había comentado ahí en un mensaje, voy a hacer un espacio para hacer lo respectivo a tutorías, todo lo que conlleva la tutoría, en otro, pues en otro Classroom, para no mezclar ahí y poner avisos ahí que se esté mezclando todo. Entonces mejor voy a hacer otro espacio y ahí ya lo dedicamos nada más a tutorías. Si tienen alguna duda con respecto a eso o cualquier cosa que yo les ponga ya alguna publicación, algún aviso y con respecto a eso tienen alguna duda, pues ahí mismo me la hacen saber. Y todo pues se trataría ahí en ese espacio. Yo más tarde voy a hacer eso y ahí les pongo el link para el acceso.
para que todos se den de alta, por favor, ahí en ese nuevo Classroom para las tutorías. ¿Qué otra Muy bien, cosa? maestro. Claro, Sí, profe, muchas gracias. Gracias a ustedes. Y, bueno, pues nada más explicarles que sí es importante esto de las tutorías porque a lo mejor ustedes no están ya tan en los primeros semestres, ¿verdad? Pero aún así hay cosas que a veces no sabemos como alumnos. O sea, cuando tenemos alguna necesidad de algún servicio que sí existe en la UPIS, que bueno, ahorita es complicado porque estamos a distancia, pero aún así se está dando la atención pues telefónica o de la manera que se pueda, se comunican y luego ya los citan para que vayan o cosas así. Entonces, pues si tienen dudas de a qué instancia acudir en ciertos casos o, por ejemplo, qué materias podrían tomar para el siguiente semestre, qué materias son equivalentes entre sí, otra cosa, pues dudas sobre qué proyecto podrían hacer para trabajo terminado, que bueno, todavía les falta un poco para eso, pero no sé, algunas dudas de ese tipo en cuanto a su trayectoria académica, en cuanto a trámites y servicios, en cuanto a inscripciones, en cuanto a carga de materias. Eh, en general, pues sí, ahí trataremos todo eso. O también les daré avisos sobre becas, sobre conferencias que se vayan a dar para quien le interese, algunos eventos. Creo que está próximo a realizarse un evento, entonces pues todo eso se va a ver ahí. Y, y pues espero que les sea de provecho todo eso, que les vaya a ser útil, porque pues esa es la intención. Estoy viendo que aquí al pasar el documento PDF, creo que aquí quedó inconcluso. No sé si así, si nada más está la I sobrando o si faltó algo ahí. Creo que, bueno, o sea, en general es nada más eso. Después de calcularse el factorial va a volver a pedir el número y ya, pero no sé si había otra cosa ahí. Lo que también estoy viendo es que, si es que se me hace que esta era otra versión de la práctica y no la final. Porque, por ejemplo, aquí debería decir el número 25 está fuera de rango. Y aquí debería decir la R o el carácter R no es un número. Bueno, de esto no estoy tan seguro porque no podría ser tan generalizado hacia singular o algo, pero aquí sí. A lo mejor aquí sí es esto que está aquí, nada más voy a checar la práctica como la tengo, ver si es la versión final o no. Y si no, pues ahorita les subo la versión final para que tengan bien el documento. Y pues aquí yo creo que permaneceré en el resto de la reunión para resolver dudas. Si alguien quiere empezar la práctica o tiene dudas sobre algún otro programa que hicimos, pues aquí les resolvería las dudas. Lo ideal sería que trataran de comenzar la práctica para que sobre la marcha les pudieran surgir dudas en la sesión y ahorita mismo me las externaran y ya yo les ayude para resolver sus problemas. Entonces dejen mientras piensan alguna duda o mientras comienzan la práctica, voy a corregir el documento, bueno, a buscar la versión final ya para poner el documento que debe ser ahí en la plataforma. Esta ya debe estar ahí en la plataforma, entonces nada más lo voy a
a cambiar. También les había comentado hace poco que ya en cualquier ratito íbamos a empezar en el esquema híbrido, y que pues no sabía si iba a ser como se había definido cuando se hicieron los planes de regreso hace, pues además que ya casi un año. No sé si va a ser así. Estaba definido antes como que el grupo se iba a dividir en dos, entonces una mitad iba a ir una semana y la otra semana iba a ser en línea. Entonces era como que ver algo en presencial, explicarles algún tema en presencial, luego se van a casa y en línea pues vemos ya sea algunos ejemplos o una tarea, y luego la otra mitad va a presencial y descansa la siguiente semana en casa, o al menos está en casa tomando lo que tomó la otra mitad en línea, y así sería el desarrollo del semestre. No sé si sería así o si sería nada más estar asistiendo a las prácticas, las que se consideren, porque incluso nos dijeron que pues si teníamos prácticas que tenían que hacerse forzosamente en laboratorio, las que nosotros consideráramos, pues esas se harían. Si queríamos que todas, pues todas. Pero si definíamos que solo un par o una, o el proyecto final, no sé, pues que para esa fuéramos a la escuela con el grupo. Igual también sería dividido para no ir todos. Pero no han dicho en cuál, o sea, cómo sería el esquema híbrido, cuál de esas dos opciones. Y tampoco han avisado si va a ser ya próximamente. No Porque hay creo que yo les... ninguna... Ay, perdón. No, Quería dime, dime. preguntarle si no hay ninguna fecha tentativa o algo así. Sí, era lo que les quería comentar, que ya, es que la semana pasada les dije que muy probablemente yo creía que ya era seguro que en esta semana regresáramos, pero, o que creo que en esta o en la siguiente ya como mucho, pero no, porque no nos han dicho nada, y el aviso tendría que ser muy anticipado para que nosotros nos pongamos de acuerdo con ustedes, dividir el grupo, ver cómo vamos a trabajar o recibir las instrucciones de cómo quieren que trabajemos. Entonces tiene que ser muy anticipado esto, y no nos han dicho absolutamente nada. Entonces yo pienso que no, pues obviamente no va a ser esta semana, y que muy probablemente la que sigue tampoco, salvo que pues entre hoy y mañana, lo mucho pasado, nos avisen. Entonces a lo mejor sí podría ser la siguiente semana, ya sea que no comencemos desde el lunes, pero sí en algún día de la siguiente semana. Pero si no es así, pues lo dudo. Y no entiendo por qué no se ha dado ningún aviso, porque pues ya en la mayoría de las escuelas al menos se ha dado el aviso, se ha puesto fechas, se ha dicho que ya se tiene un plan de regreso. Es por lo que les digo que aquí, pues yo siento que no sería tan pronto, porque no se nos ha comunicado de ningún plan. Y pues obviamente tendríamos que saber el plan para nosotros comunicárselos a ustedes, o que ustedes mediante alguna reunión con jefes de grupo o el consejo, los alumnos que están en consejo les comunicaran cómo sería el plan, qué es lo que se va a hacer, cuáles son las medidas de precaución que se van a tomar, bajo qué condiciones regresamos. Entonces, pues sí, no han dicho absolutamente nada, y pues yo pensaría que primero nos dirían a nosotros para estar listos para cambiar de modalidad, y no, ni a nosotros nos han dicho ni fecha tentativa, ni nada extraoficial.
Sí, está un poco raro. Oiga, profe, yo tengo una duda con respecto a eso. Por ejemplo, yo llevo materias con usted en modelado y en eso está en micros. Sí, sí, sí. Eh, si regresábamos bueno, a híbrido como se regrese, Ajá. en este caso, las prácticas de aquí de micro, pues básicamente, ¿qué serían? O sea, en presencial, ¿qué se podría hacer en presencial? Sí, las de procesador. Ah, bueno, no sé si te refieres a microcontrolador. Sí, de ambos, de hecho. Ah, ok. En cuanto al microprocesador, no, pues no tendría sentido hacerlas ahí. O sea, podríamos ir y hacerlas ahí, estar en el laboratorio, pero sería mediante el simulador, obviamente, porque, o sea, una, porque no nos daría tiempo para conseguir un procesador, porque se ha explicado que no es tan fácil conseguirlos ya. Y otra, porque no tiene también mucho sentido hacer las prácticas de procesador. Son, pues, o sea, lo que se quiere en esta materia es que se aprenda a interactuar con los registros, la manera en la que funciona el procesador central de una computadora y saber qué es lo que hace en bajo nivel una computadora, conocer su arquitectura para saber mejor su funcionamiento y poder realizar posteriormente incluso diseños de algún microcontrolador o alguna programación de procesador ya más avanzada, ya no tanto como lo estamos viendo aquí para un procesador ya antiguo, sino para un procesador nuevo, pero ya tener las nociones porque pues ya vimos que las instrucciones pues no van a cambiar, variará un poco, ampliará el set de instrucciones, pero pues en esencia lo que hemos visto es lo que se debe de conocer. Entonces yo creo que de procesador pues no, no sería una diferencia muy palpable el cambio. Si lo hiciéramos en laboratorio, sería siendo mediante el simulador, mediante el emulador. Para en cuanto al microcontrolador, sí habría una diferencia radical porque el programa indica que se haga un sistema mínimo, que se tenga pues, el sistema mínimo en una proto o en el mejor de los casos, aunque no es requerimiento, en una PCB. Entonces, que ustedes hagan su PCB con su micro, como una especie de Arduino, pues, en cuanto a tener el micro empotrado en una placa y con sus pines de salida y entrada, y hacer programas y probarlos, probar servomotores, eh, LEDs, a lo mejor alguna pantalla, eh, hacer funcionar los timers, ver temporizaciones, generación de señales, y pues eso sí, sí nos serviría mucho estar ahí en laboratorio, porque como ya les había dicho, bueno, no sé si había puesto lo de, sí creo que en las primeras clases, cuando se ve la diferencia entre un microprocesador y un microcontrolador, el microprocesador, como su nombre lo dice, pues solo, o su principal característica es procesar como tal, como dice su nombre. Entonces el procesador se va a encargar siempre de procesar información, tal cual, y trabajar con ella. Se le pueden conectar cosas, pero su función principal es procesar, incluso coordinar periféricos entre sí, pero básicamente es procesar información. Pero el microcontrolador, como tal, su nombre también lo dice, su función principal es controlar procesos o sistemas. Entonces, en procesador, pues no tendríamos más que programar para hacer procesamiento de información, que es lo que hemos estado haciendo. Y el microcontrolador sí deberíamos programar para controlar eh, dispositivos como pues, los actuadores, motores, servomotores, LEDs, y bueno, algún otro dispositivo actuador y también leer sensores, leer entradas, leer señales y ahí sí podríamos hacer alguna práctica. Mm, yo creo que sí nos da tiempo para hacer eh, una placa de sistema mínimo y entonces pues
qué bueno que preguntas de qué es lo que haríamos en presencial para ver las prácticas, o sea, qué se haría físicamente. Y pues entonces sí, yo creo que, o sea, lo que sí estoy seguro es que sí vamos a regresar, porque sí estaría muy raro que todos regresen y nosotros no. Y no sé si gusten entonces ir tratando de buscar. Eso se los consulto porque, o sea, si ustedes me dicen, no, pues yo preferiría que no hiciéramos el gasto en mano y nos esperáramos a que den el aviso y luego entonces sí ya empezar a comprar cosas. Y dicen, no, pues yo preferiría, nosotros preferiríamos que sí compráramos las cosas, nos diga qué necesitamos y en caso de que regresemos, pues lo usamos en las prácticas, en laboratorio, y en caso de que no regresemos, que no creo, podemos usarlo a distancia y usted nos lo revisa mediante las videoconferencias, pero lo haremos, que si no creo que volvamos ya hasta el próximo semestre, pues por cómo va ahorita las cosas y de que no dan avisos, pues sí es una posibilidad. Y aparte, pues hay que tomar en cuenta que se nos van a juntar dos cosas. Una es que no se ha dado el aviso, que por lo tanto no se puede tener una proyección a corto plazo de regreso, al menos no a muy corto plazo. Y la otra que pues ya vamos a entrar al periodo de fríos, lo cual como tal no es un problema, pero sí es un problema en cuanto a que se empiezan a desatar un poco las enfermedades respiratorias. Entonces eso pudiera agravar un poco lo del COVID que ya está mejorando. Ok, comento a nuestros compañeros que sí, habría que ver qué es lo que hay que comprar para hacer algunas prácticas. Sí, yo también creo que es lo mejor anticiparnos, pero les digo, yo comprendo si algunos de ustedes no lo pueden hacer. Sin embargo, están en equipos, entonces, pues sí se pueden echar ahí la mano y comprar entre todos las cosas. Yo creo que no saldría muy costoso. Igual yo puedo darles ahí la lista, que ustedes checan, o si tienen algún problema o sea, que digan, pues yo encontré esto y aún así se me hace muy caro y fue lo más barato que lo encontré, pues ya yo les puedo ayudar un poco y decirles, miren, si lo compran aquí, puede ser un poco más económico, o no, si ese es el precio más barato que pueden encontrar, pues sí los puedo orientar también con respecto a eso. Pues sí, yo también creo que sí deberíamos de hacer el esfuerzo, y aunque no regresáramos en el peor de los casos, pues sería muy bueno que hiciéramos las prácticas desde casa, porque pues sí ayuda mucho a reforzar el conocimiento y a que ustedes terminen el semestre diciendo, ok, pues el temario dice que el procesador lo debemos de ver en simulador, entonces lo vimos como debe ser. Ese conocimiento no lo adquirimos pues diferente a como lo adquiriríamos en presencial, y el microcontrolador tampoco, porque esa parte la vimos en laboratorio o la vimos desde casa, pero con un microcontrolador físicamente, cargamos el programa, lo programamos, le conectamos cosas y lo vimos funcionar. Entonces, pues el curso completo se vio como se vería en presencial y no vamos a tener ninguna deficiencia al menos en estos conocimientos. Pues sí, yo creo que sería lo mejor. Ya yo podría hacer reuniones, bueno, todos modos estamos haciendo cada clase es una reunión, pero hacer reuniones especiales donde les explicaría cómo subir el programa. Ya una vez que ustedes tengan el micro, igual para que no hagan una PCB y no hagan otro gasto, pues lo pueden hacer con la Proto. Yo les diría cómo conectar ahí el micro con la Proto, el programador, para cargar el programa y pues ya sea que compartiendo todos pantalla, ustedes como equipo, yo aquí dándoles indicaciones y coordinar cómo hacer la carga y conexión del micro para poder hacer al menos unas, pues no sé, 3 prácticas al menos. Una práctica sobre GPIO, que son los pines de entrada y salida digital. Otra práctica sobre interrupciones externas, que son muy importantes. Otra práctica sobre timers, que sirven para temporizar eventos y para hacer conteo de eventos externos también.
generar señales también, para generar PWM, por ejemplo, señales cuadradas de frecuencias precisas. Y a lo mejor también alcanzar a ver el ADC, cómo se utilizaría el ADC del micro. Ojalá ya alcanzáramos a ver incluso comunicación serial, comunicación y cuadrada C. Pero si no, bueno, pues hasta donde alcancemos a hacer de prácticas. Incluso podemos juntar algunas para ahorrar tiempo y poder ver GPIO, por ejemplo, y interrupciones externas en la misma práctica, y así avanzar un poco y alcanzar a ver un poco más. Porque la siguiente materia donde podrían ver esto sería en microcontroladores avanzados. Ahí ya serían aplicaciones directas del micro en sistemas mecatrónicos, que ya son aplicaciones complejas como, bueno, tan fáciles o tan simples como conectar un teclado matricial al microcontrolador para hacer una interfaz de usuario mediante una pantalla y el teclado. Desde eso hasta hacer, por ejemplo, un dispositivo para medir frecuencia, un generador de señales y pues algunas otras cosas que se hacen ahí en esa materia. Y como, bueno, como yo doy esa asignatura también, pues lo que no veamos aquí lo podemos ver allá y hacer su aplicación. Esa es la ventaja, que no quedaría eso sin verse. De todas maneras, yo trataría aquí de ver absolutamente todo lo que venga en el temario, que no es tampoco mucho, porque aquí es solamente principios del microcontrolador, es lo básico. Porque como ya se han dado cuenta, bueno, o si no se los explico, en sistemas existen dos materias, una que se llama arquitectura de computadoras y otra que se llama introducción a los microcontroladores. Y, o sea, cada una se lleva un semestre, tiene un semestre de duración cada curso. Y nosotros aquí en mecatrónica vemos arquitectura de computadoras y microcontroladores en una sola materia. Y aparte, pues sería arquitectura de computadoras, programación en ensamblador y microcontroladores. Entonces vemos, pues prácticamente, a lo mejor no 3 cursos, pero sí dos muy bien, muy completos, porque a veces en arquitectura no se ve ensamblador, o se ve de pasada, pero solo se ven las instrucciones, pero no se ve la programación. Nosotros sí estamos viendo la programación. Entonces serían dos cursos completos y aparte un poco más. Esa es la razón por la que en ocasiones no se alcanza a ver todos los temas del microcontrolador. O sea, no va a ser, si es que no lo logramos, no es por el COVID, no es porque estamos a distancia. Sí es de plano porque así pasa. Los temarios en muchas de las materias de meca son muy extensos, más de lo que deberían, para el tiempo que dura el semestre. Pero bueno, ya veremos cómo podemos hacer que eso impacte lo menos posible. Se va a acabar la reunión, entonces ahorita se vuelven a unir, por favor. Ok. Llegando los que vayan llegando. Entonces, ¿qué les parece si, bueno, ahorita corrijo lo de la práctica para que quede ya como debe ser? Pero de todos modos, lo que ya les expliqué ahorita es lo que deben hacer. Ya nada más si acaso variaría la frase aquí o alguna otra cosa. Pero ya pueden empezar a trabajar en el algoritmo del factorial, al menos. Les decía, ¿qué les parece si entonces ahorita corrijo este documento, lo subo y además les pongo ahí en un aviso lo que necesitaríamos de material para la parte de microcontroladores? Sí, profe. Bueno, me parece perfecto. Sí, está Ok. muy bien, profe. Y ahí mismo en ese aviso, ya ustedes me preguntan lo que requieran, porque yo entiendo que, pues al estar en la carrera de mecatrónica, si yo les pongo ahí un servomotor, ustedes me van a decir, bueno, yo tengo uno, pero muy pequeño,
o tengo uno de este tipo, o está modificado ya para que gire 360, lo puedo usar o no lo puedo usar, no sé. Alguna pregunta de esas, ya me lo indican ahí y ya yo les digo si lo pueden usar o no, o cualquier duda sobre el material que les voy a solicitar, ahí me la hacen, por favor. Entonces, denme chance de trabajar ahorita con el documento de la práctica para subirlo ya bien. De todos modos, quedo aquí conectado y voy a estar haciendo la lista en lo que queda de la reunión. Mientras, trabajen por favor en la práctica y cualquier duda que me preguntan, voy a estar aquí de todos modos escuchándolos para cualquier duda que tengan. Y pues ahorita ya les aviso cuando haya subido la lista, por si tienen algún comentario antes de finalizar la reunión. Muy bien, profe. Ok, gracias.
Profe, ¿está hablando? Es que estaba silenciado. No estaba hablando. Muchas gracias. Ok. Está modificando el documento. Bueno, pues el documento de la práctica ya está listo. Ahorita se lo subo. Lo único que modifiqué, pues terminé bien el inciso D. Y lo que les decía aquí por ejemplo, aquí, creo que faltaba lo del 25. Entonces, el número que se haya puesto para calcular el factorial debe de estar incluido en la frase. Aquí el factorial de 4 es 24, el factorial de 2 es 2, el número 25 está fuera de rango. Solo excepto en el caso de los caracteres, si se inserta algo que no es un número, ya sea un símbolo también, pues simplemente que ponga ese no es un número. O sea, en cuanto detecte que el primero, porque por ejemplo a lo mejor es un R2, pues ya que no ponga nada, nada más que diga, ese no es un número. Aquí, por ejemplo, se intentó poner un número negativo, pues el número -3 está fuera de rango. ¿Cómo van a saber si se insertó un menos? Bueno, pues porque el signo menos o el carácter menos, el carácter del símbolo menos, tiene un código ASCII, entonces nada más hay que estar esperando si se dio ese carácter, y si el siguiente es un número, pues entonces ya quiere decir que se intentó dar un número negativo. En cambio, si se dio el carácter de signo negativo y luego se le dio una letra, pues simplemente debe imprimir ese no es un número. O el signo menos y un signo de más o de admiración o interrogación o lo que sea. Cualquier símbolo, pues ya simplemente ese no es un número. Y ya cuando le den el 9, pues se terminaría la ejecución del programa. Eso fue lo único que modifiqué. Ahorita lo voy a subir y termino la lista de lo que utilizaríamos para las prácticas. Muy bien, profe.
Una pantalla de 16x2. Esta también, si ya la tienen, muchos en mecatrónica tienen de ese tipo de pantallas. Si ya la tienen, bueno, pues la utilizamos. Y si no, yo les aviso si llegamos a alguna parte donde sí sea indispensable, les aviso con tiempo. O si la quieren comprar porque, bueno, es muy probable que la lleguen a utilizar de todos modos en alguna otra materia. Por ejemplo, en proyecto integrador, casi siempre usan alguna pantalla o en alguna otra materia. Entonces, si la quieren comprar, pues está bien, ya le damos un uso. Pero si no, pues no importa. No lo hacemos de alguna otra manera. Ya les decía, mediante LEDs o mediante displays de 7 segmentos, no sé. Pero bueno, si todos los equipos consiguen al menos una pantalla, pues hacemos una práctica con una interfaz de usuario. Y pues algunos push buttons. O sea, con con unos dos ya estaría bien, 2, 3, 4. Pero no importa al menos Disculpe, 2. profe. Sí, dígame. Ya se va a acabar la reunión. ¿Nos volvemos a reconectar? No, si gustan ya alcancé a escuchar que me avisaron de que se acabó el tiempo, pero pues ya era muy tarde, en eso se acabó. Entonces, por a sus demás compañeros, si ya no se van a conectar, supongo. No sé si alcanzaron a escuchar que al último les dije no. Sí les iba a decir no, si quieren ya aquí le dejamos y salvo que tengan alguna duda, pero ya no alcancé a decírselos. Entonces, si tienen alguna duda ustedes con respecto a lo de la lista, si gustan preguntarme. No, no hay ninguna duda, profe. Bueno, al Ok, menos no. Profe, eso sería para en caso de que entráramos a presenciales, ¿verdad? no, como Sí se comentábamos va a hace utilizar rato, así. la idea sería utilizarlo de todas maneras. Oh, ok, ok. Si regresamos a presencial o a híbrido, utilizarlo en el laboratorio y si no regresamos, ustedes utilizarlo desde la casa y, como les decía, mediante las reuniones, compartir pantalla ustedes y yo y estar checando ahí las conexiones y todo y ayudarles a que conecten el micro, a que le carguen el programa y todo, usen el programador para que se familiaricen con todo ese proceso y pues para solventar esa parte y que no quede solo teórico lo del manejo del microcontrolador, porque pues eso sí es básico en su preparación académica, al menos aquí en mecatrónica, pues sí es básico. Entonces yo preferiría que sí lo viéramos, aunque no regresemos a híbrido, y que lo hicieran ustedes desde casa y yo les doy las indicaciones de cómo hacer todo para que lo hagan de manera física. Oh, ok, profe. Gracias. Muy bien, sí, gracias a ustedes. Bueno, pues entonces sería todo. Le comunican a sus compañeros pues que
la clase sí terminó ahí y que nada más era para preguntarles algunas dudas que tuvieran sobre lo del material y eso. Entonces, pues, como dice ahí, se utilizará en semana y media más o menos. Entonces, para que vayan tratando de adquirir, al menos lo que les digo ahí, lo que les comento, que si no, no es necesario, ya ustedes valórenlo en equipo, platíquenlo si lo compran o no, pero sí, lo que les digo ahí que no es tan necesario, no es obligatorio. Lo demás no es que sea obligatorio, pero sí es indispensable para las prácticas. Como estamos en lo de la pandemia y esto se tiene mucha flexibilidad, entonces en caso de que ustedes me digan que no es posible adquirirlo, pues pensamos en alguna alternativa, pero a lo que me refiero con que sí es indispensable, lo otro es de que si queremos hacer las prácticas en físico, pues necesitamos esos componentes. Entonces, pues quedamos ahí pendientes con eso. Ustedes me comentan ahí en la publicación de la lista, le comentan a sus compañeros que cualquier duda ahí me la externen y ya yo les resuelvo sus dudas. Y nos vemos la siguiente clase. Que estén bien.